Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Hablando de las 10 vírgenes que hablamos anoche, yo quiero hablar de las dos cualidades que tenían. Unas eran prudentes, otras eran insensatas. Jesús utilizó esas expresiones 2 veces que yo recuerde al leer la Biblia. Primero cuando estaba en la ladera frente al mar de Galilea, después de que se reunió con sus discípulos y tuvo lo que llamamos la didaquea apostólica, es decir, las enseñanzas del reino, las enseñanzas de Jesucristo. Después de que terminó en el capítulo 7, dice: el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos, vinieron las tempestades y dio con ímpetu contra esa casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero aquellos que oyen mis palabras y no las hacen, son como las personas insensatas. Cuando vienen las lluvias, cuando crecen los ríos, cuando vienen las tempestades, golpea profundamente contra la casa y cae, y grande es su ruina, porque no obedecieron la palabra del Señor. Así que es muy interesante que entendamos ese principio. El Señor utilizó esa expresión estas 2 veces. La segunda vez que lo utiliza es en Mateo 25. Las prudentes, las dos tienen que ver con el pueblo de Dios, con los que hemos oído el mensaje del Señor. Pero las prudentes, ya sea porque el Señor nos llame o porque el Señor venga a la tierra y nos encuentre, tenemos que vivir entre las personas prudentes, porque el día y la hora, como dice el Señor Jesucristo, no lo sabe nadie, solamente su Padre lo sabe. Yo recuerdo hace mucho tiempo, aprendí una ilustración del pueblo de Israel. Era una verdad que se vivía en los tiempos de Jesucristo. Cuando se arreglaba un matrimonio, el padre y el novio venían para hablar con el padre y la novia de los contrayentes. Y después de hablar y de negociar lo que tenían que hacer, entonces sellaban con una copa, tomaban el vino y pues se comprometían en matrimonio. Luego después el novio regresaba a su casa y comenzaba a preparar lugar para vivir con su novia. Regresaba a su tierra, preparaba la habitación, preparaba la casa donde iba a vivir con su esposa, donde iba a vivir con su familia, hacía toda la preparación. Y cuando ya había preparado todo, entonces venía con sus amigos para celebrar la boda. Se oía una trompeta, si habían antorchas encendidas, iban marchando hacia donde estaba la novia. Eso, antes de avanzar, me hace acordar de las palabras de Jesús en Mateo capítulo 14. Jesús le dijo a sus discípulos, porque estaban muy inquietos, Jesús les dijo: no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y yo voy a preparar una para ustedes, muy especial. Y cuando ya tenga la morada lista, la habitación lista, vendré otra vez y tomaré a mi pueblo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Por eso, algún día ha de venir el Señor Jesucristo a la tierra, cuando tenga las mansiones preparadas para ti y para mí, Él volverá. Hay una canción linda que dice: mansión gloriosa tengo yo en el cielo, todas las maldades nunca entrarán. Y eso es lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Hoy tenemos una habitación aquí en la tierra, una casa, magnífico, disfrutémosla. Espero que algún día todos la tengan en propiedad para que la dejen a sus hijos, a sus nietos. Pero si no la tenemos, disfrutemos lo que tenemos y bendigamos al Señor, porque nos ha dado un lugar para vivir. Pero un día tendremos que partir irremediablemente a la eternidad, ya sea porque morimos o porque el Señor regresa. Pero el día y la hora nadie lo sabe, solo lo sabe el Padre Celestial. Así que es muy interesante, cuando el novio regresaba, era para unirse con su novia y consumar el matrimonio. Entonces, como leemos en la palabra, con las antorchas iluminaban el camino y iban donde estaba la novia para recibirla. Dice la Escritura que salieron las 5 prudentes que estaban preparadas.
Y 5 insensatas no sabían qué hacer porque las lámparas se apagaban, no podían ir sin luz, tenía que caminar en esa oscuridad que había, porque normalmente se hacía de noche la venida del novio. Pero las que estaban preparadas, tenían aceite, entraron a las bodas. Las otras fueron a conseguir, a ver si conseguían. Cuando llegaron, la puerta se había cerrado, porque dice que cuando las prudentes entraron, la puerta se cerró como en el diluvio. Cuando los hombres y mujeres de esa época quisieron llegar al arca para entrar, golpearon, pero ya no pudieron entrar porque la puerta estaba cerrada. Porque cuando Dios cierra, nadie abre, y cuando Dios abre, nadie cierra. Ahora está la puerta abierta y nadie la cierra. Cuando Cristo venga, o cuando nosotros partamos, la puerta se cerrará y no habrá nada que hacer. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Así que esa noche vinieron las novias, el novio con los amigos para recibir la novia. Muy interesante. Se oyó una voz que decía: aquí viene el esposo, salid a recibirla. Un día se oirá esa voz, en el cielo tronará, por toda la tierra se escuchará la voz del Señor Jesucristo, el Mesías, que regresando, dicen los ángeles, los que le acompañan, el cortejo que le acompaña, de serafines, de querubines, de arcángeles, todos vendrán y dirán: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Si sucediera esta noche que viene el esposo, ¿estaríamos listos? ¿Cómo? Alguien me pregunta, ¿cómo podemos estar listos? El aceite con el cual era el combustible para que la lámpara ardiera, es la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos que el poder del Espíritu Santo vive en nosotros. Y una pregunta que te hago, amable hermano, que me entiendes el lenguaje que estoy mencionando. Tal vez hay alguien que no me entiende el lenguaje y me gustaría que le compartiera con la persona para que le explique. Y si no pueden, escríbame y con mucho gusto yo les puedo responder y aclarar, o llámenme y buscaremos cómo hacerlo para comunicarnos. El aceite es símbolo del Espíritu Santo y la luz que sale del aceite es símbolo de la palabra de Dios. Bien lo decía la palabra, lo dice el salmista David en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La unción del Espíritu y la palabra de Dios son dos aspectos que deben de fluir en nuestra vida. Las 5 prudentes vivían a la luz de la palabra y vivían llenas del Espíritu Santo. Las 5 insensatas lo ignoraron. Leían la palabra, no la obedecían y no buscaban ser llenos del Espíritu Santo. Así que las prudentes sentaron y las necias se quedaron. ¿Estás listo para encontrarte con el Señor? Oremos. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me brindas de compartir el pensamiento central de esta parábola, Señor. Tenemos que estar listos porque a cualquier momento, o sea que tú nos llames o que tú vengas, tenemos que oír tu voz que nos diga: ven, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, o apartados de mí, no os conozco. Amén, amén. Amable televidente, vuelvo y dejo la pregunta: ¿estás listo para encontrarte con el Señor, ya sea que Él te llame o que Él venga? ¿Vives lleno del Espíritu Santo y obedeces la palabra? Que Dios te bendiga. En casa con el pastor Héctor Pardo.